Bueno, yo tenía en mente una zona del Pilar, pero se necesitaba que surgieran más parroquias en torno al Pilar. Surgió Guarauno y tal vez se le podía añadir Tunapuy, pero todavía haría falta alguna otra. Vaya tierra de gracia. Les habla Monseñor Manuel Díaz, arzobispo de Calabozo. Soy nativo del estado portuguesa, de Araure. Mi familia es larense, pero por cuestiones del trabajo de mi papá, vivían en esa ciudad de Araure. Nací allá, pero a los pocos meses de nacido nos trasladamos de nuevo al estado Lara. Por lo tanto, toda mi infancia, adolescencia y mi juventud, y también los primeros años de mi sacerdocio transcurrieron en Lara. Allí pues fui o recibí el llamado al sacerdocio siendo monaguillo en mi pueblo. El sacerdote nos pedía a los monaguillos que oráramos para que el Señor, si así lo quería, nos llamara al sacerdocio. Siendo todavía muy jovencito, le pedí a mi mamá que me permitiera entrar al seminario. Entonces existía seminario menor, que es donde se estudiaba el bachillerato. Por lo tanto, ingresé al seminario teniendo 13 años de edad. Uno entraba como adolescente, por supuesto, nadie pensaba que estábamos ya decididos al sacerdocio porque éramos todavía muy jóvenes. El seminario simplemente nos daba una formación cristiana, nos enseñaban a orar, nos enseñaban a manejar la Biblia, nos enseñaban liturgia. Pero ya cuando uno iba por el cuarto año de bachillerato, ya la cosa se volvía más seria y nos preguntaban, ¿tú quieres ser sacerdote? Y en ese paso a lo que llamaban entonces el segundo ciclo, ya pues uno tenía que tomar alguna decisión. Yo dije que sí, que quería entrar al seminario mayor y nos prepararon en esos 2 últimos años de bachillerato para dar ese paso. En ese entonces solo había 2 seminarios mayores. Llamamos seminario mayor el seminario donde se estudia la carrera propiamente sacerdotal, que incluye un ciclo filosófico y un ciclo teológico. Entonces eran 7 años, ahora es un poquito más. Y pues los 2 seminarios eran Caracas y San Cristóbal. Por la cercanía me mandaron a Caracas. Y era una experiencia bonita porque ahí confluíamos muchachos de casi toda la nación, de casi toda Venezuela. Tuve ocasión pues de tener compañeros de toda la geografía nacional y con los cuales todavía tengo contacto y amistad. Ahí pasé pues esos 7 años de formación y al ordenarme de sacerdote pues se están cumpliendo 46 años de ese día, 14 de julio de 1979. Los mismos formadores, el equipo responsable del seminario, pidió que yo me quedara allí también como formador. Y ese fue mi primer cargo. Era un poco curioso, acabando de salir del seminario, ocuparme de, por así decirlo, de gobernar a quienes habían sido mis compañeros. Pero, claro, me hicieron el favor de dedicarme a los más pequeños, a los que estaban entrando y que no me conocían. Y por tanto, pues era para mí más fácil ser formador de ellos que de quienes antes habían sido mis compañeros. Ese fue mi primer cargo, como digo, que duró 2 años. Después ya volví a Lara, volví a Barquisimeto. Me hicieron párroco de la catedral. Allí estuve 2 años. Después de esos 2 años, mi arzobispo, que era Monseñor Benítez, decidió enviarme a estudiar a Roma, a especializarme en Derecho Canónico. Ocurrió el cambio de arzobispo, llegó Monseñor Chiribella y también él confirmó esa decisión, sí, vas a estudiar en Roma. Fui entonces a Roma en el año 83 y estuve 3 años allá estudiando Derecho Canónico. Eso fue también una experiencia muy bella para uno que nunca había estado en Europa, pues era una novedad todo aquello. Fueron unos años muy agradables, pero yo nunca pensé quedarme por allá, a pesar de que me decían, quédate a trabajar aquí, aquí te ofrecemos esto, te ofrecemos aquello. Yo tenía mucha nostalgia de Venezuela. Volví a Venezuela en el año 86,
como había estudiado Derecho, me encargaron del Tribunal Eclesiástico. Es un trabajo muy interesante porque por una parte están las causas matrimoniales, las personas que piden la nulidad de su matrimonio. Eso ocupa bastante el trabajo de un tribunal. Pero también me tocaba causas de sacerdotes, hacer los decretos, prepararle los decretos al arzobispo, por ejemplo, de creación de parroquias, de creación de asociaciones de fieles, cosas de esto. Y bueno, lo hice con mucho gusto. En eso trabajé prácticamente 10 años. Mientras tanto, era también profesor del seminario y en ese tiempo regenté otras 2 parroquias. La primera de ellas fue San Jorge, una parroquia muy, muy pequeña, una zona muy particular de Barquisimeto. Y pues allí me sentí bastante bien, pero duré solo 3 años. Después el arzobispo decidió trasladarme a una parroquia más grande llamada Cristo Rey, al oeste de la ciudad, cerca del aeropuerto. Y era una parroquia más difícil por lo poblada, porque bueno, la gente estaba acostumbrada a otros sacerdotes y siempre los cambios son un poco, a veces pues son un poquito difíciles y a mí me tocó uno de esos casos. Entonces la gente pues no estaba acostumbrada al estilo de sacerdote que era yo. Decían que yo era demasiado serio, que era demasiado exigente, que era muy duro. Y yo decía, pero si yo soy una persona normal. Pero al final pues terminamos aceptándonos los unos a los otros así como éramos. Y fue una parroquia bonita y estuve 7 años. De ahí me pidieron un servicio nacional como subsecretario de la Conferencia Episcopal. Eso fue en el año 96. El año que viene se cumplen 30 años de eso. Estuve ahí en la Conferencia Episcopal durante más o menos 9 meses y ahí fue cuando me nombraron obispo. Mi primer destino fue Cumaná como obispo auxiliar. Monseñor regentaba la arquidiócesis Monseñor Alfredo Rodríguez, a quien recordamos con mucho cariño. Llegué pues a Cumaná, yo no conocía el estado Sucre, esa fue la oportunidad de conocerlo y siempre que uno se enfrenta a una realidad nueva, le da cierto temor. ¿Qué me encontraré allí? ¿Tendré aceptación por parte de la gente? Tal vez por mi manera de ser yo no pegaré con los orientales. Bueno, se le ocurren muchas cosas, ¿no? Estuve 3 años de obispo auxiliar, pero el arzobispo quiso que yo me residenciara de una vez en Carúpano. Entonces me dice, mira, yo tengo el proyecto de que Carúpano sea una diócesis y yo quiero que tú te encargues de preparar ese proyecto. Y entonces, bueno, ya de una vez se compró la casa que actualmente es residencia del señor obispo. En esa casa viví yo todos esos años, primero como auxiliar y después como obispo diocesano. Y durante esos 3 años de auxiliar me repartía un poco entre Carúpano y Cumaná. Pasaba mitad de la semana aquí, mitad de la semana allá. En realidad en Cumaná yo no tenía mayores obligaciones. Lo que sí era dar clases en el seminario. Si algún sacerdote me invitaba, iba a su parroquia con mucho gusto, confirmaba, etc. Pero era una cosa muy curiosa porque la gente, como me veían tan joven, ellos buscaban la autoridad, que era la autoridad del arzobispo. Entonces yo estaba sentadito en mi oficina, en la curia, y entonces decía, la gente llegaba, ¿está el señor obispo? Sí, a su orden. No, el señor obispo. Ah, bueno, usted busca al arzobispo, sí, de la oficina del fondo. A mí no me prestaba mayor atención. Pero bueno, es el aprendizaje de un obispo auxiliar, el ver cómo se desenvuelve el obispo diocesano y prepararse por si acaso a uno también le toca. Mientras tanto, fuimos preparando el proyecto de diócesis, que consiste en, bueno, describir la realidad social, la realidad económica, la realidad política y sobre todo, por supuesto, la realidad eclesial. Y bueno, para eso me fui recorriendo toda esta región de Paria y bueno, consultando los libros, la historia, y se formó el proyecto. Ese proyecto se presentó en 1998, al año siguiente de mi consagración. Se presentó a la Conferencia Episcopal y fue muy bien recibido por los hermanos obispos, fue apoyado. Y entonces invitamos al nuncio. El nuncio de entonces era Leonardo Sandri.
Y él vino en el mes de octubre, me parece, de ese año 98. Y con él hicimos un recorrido. Yo creo que llegamos hasta Huiria. A él le gustó el proyecto. Dijo, me parece un buen proyecto. Yo los apoyo. Y al nuncio es el que le corresponde mandar el proyecto a Roma, a la Santa Sede. Y eso salió rápido, porque a los pocos meses, ya en el año 99, él vino por casualidad otra vez a Carúpano, una visita breve, y me dice, mira, ya está listo. ya tenemos dioses. Pero ahora falta nombrar al obispo. Fue una cosa medio curiosa, porque entonces estaba Margarita sin obispo. Y él me dice, ¿tú quieres ser obispo de Margarita o de Carúpano? Yo no sabía qué decir, porque yo aquí estaba ya acostumbrado y la gente tenía la expectativa de que yo fuera el primer obispo. Pero Margarita a uno le llama la atención porque es Margarita. Entonces digo, ¿qué le digo yo a este hombre? Digo yo, mire, lo que el Papa decida, yo ahí no quiero decidirme porque no me encuentro cómo decidir. Ah, bueno, está muy bien, me dijo él. Eso fue, sí, como a mediados del 99. El resto del año 99 y comienzos del 2000 se tardó ese proceso de nombrar al obispo. Eso sería como en marzo. Me dijo el nuncio, ya salió su nombramiento. Usted es el primer obispo de Carúpano. O sea, lo que no recuerdo es la fecha exacta, porque el 4 de abril salió públicamente, pero eso le avisan a uno antes. Debe haber sido en marzo. Salió el nombramiento 4 de abril. Uno calcula unos meses para preparar la cosa y decidimos que el comienzo solemne fuera el 13 de julio. Tal día como ayer, le pedí a la gobernación que me apoyara porque no teníamos oficinas. Aquí al lado de la casa parroquial era la PTJ. Y entonces la PTJ salió de ahí, quedó esa casa libre, pero quedó como muy destruida. Pero esa fue la casa que nos compró la gobernación y nos la regalaron para la diócesis. Tuvimos que acomodarla. Pero bueno, acomodamos la curia y hasta ahora esa ha sido la casa episcopal, ya la teníamos. Como digo, ahí viví yo desde obispo auxiliar. Y bueno, fuimos preparando varias otras cosas, la ceremonia, etcétera, y se tuvo pues 13 de julio. Empezó el inicio el caminar de la diócesis. Cuando comienza una diócesis hay que nombrar varias cosas: consejo presbiteral, colegio de consultores, consejo pastoral. Aquí las zonas tenían números, entonces les pusimos nombres. Entonces Santa Rosa, Coromoto, San José. Y luego yo decía, necesitamos una patrona. Porque la patrona de Oriente es la Virgen del Valle. Nadie le quita el puesto a la Virgen del Valle. Pero yo decía que Carúpano necesitaba una identidad propia. Entonces escogimos ese mismo año, 2000, a la Virgen del Pilar. Y me pareció muy conveniente, primero porque el Pilar es la parroquia dedicada a la Virgen más antigua. Hay otras dedicadas a la Virgen, pero ella es la más antigua. En segundo lugar, digamos que es un lugar céntrico donde pueden venir la gente de la península y la gente de los alrededores de Carúpano. En tercer lugar, el día 12 de octubre siempre es feriado. Por lo tanto, es fácil que la gente se mueva para allá, aunque caiga lo que caiga. Y luego es un paseo bonito. El Pilar es un lugar bonito. Ahí hay aguas termales y la naturaleza es bonita. Y el pueblo es muy curioso porque el pueblo es como un cerro y la iglesia está en lo más alto de esa especie de colina. Entonces, pues todo eso es muy significativo. Y por eso me pareció que era una buena opción que la Virgen del Pilar fuera patrona. Ahora, no la llamamos patrona desde un principio. Para eso hay que pedir la autorización de Roma. Y yo todavía no la vamos a llamar patrona porque vamos a ensayar a ver cómo le cae a la gente eso, ¿no? La Virgen del Pilar, pues, la veneraban en el Pilar. En el resto, pues, no. Pero ya desde el principio, pues, cuando dijimos, vamos a nombrar santuario mariano al Pilar, vamos a congregarnos allá, ya desde el primer 12 de octubre ya se congregó bastante gente. Y así ha sido a partir de entonces, y ahora, pues, la Santa Sede confirmó el patronazgo, la Virgen fue coronada,
todo esto pues le da mayor categoría pues al culto a la Virgen del Pilar. Y bueno, pues se comenzaron muchas otras cosas, se revitalizaron los cursillos de cristiandad, se fundó la Unión Diocesana de Cofradías, se ordenaron varios sacerdotes, se crearon algunas parroquias, se mandaron sacerdotes a estudiar al exterior. Fueron años pues de iniciativas muy sencillas, muy modestas, porque tampoco es que tuviéramos grandes recursos. Se comenzó la Casa Santa Ana, donde está la pastoral social. Esa fue iniciativa del padre Jorge, a quien recordamos con mucho cariño, y se llama Santa Ana en honor a la hermana de él, porque la hermana de él puso dinero para esa obra y ella se llamaba Ana. Entonces él me dijo, yo quiero que la casa se llame Santa Ana. Bueno, padre, como usted la quiera llamar, porque usted es el autor del proyecto. Desde el principio, pues ahí se tuvo una pequeña obra social, después pasó a Cáritas y gracias a Dios eso se ha convertido en algo muy útil y muy bueno y muy funcional. Al cabo de esos 8 años, la Santa Sede decidió que yo pasara a otro lugar, me mandaron a Los Llanos y mientras se nombraba al señor obispo, gobernó esta diócesis el obispo de Maturín, Monseñor Enrique Pérez. En esos yo creo que fue algo más de un año que estuvo aquí. Pero claro, un obispo, eso lo llamamos administrador apostólico, que está, digamos, interino, no puede hacer mucho porque hay que esperar que venga el nuevo para que él tome las decisiones que hay que tomar. Monseñor Enrique, creo que algún sacerdote se ordenó y recorrió la diócesis. Claro, hace el sacrificio de gobernar 2 diócesis, está se trasladando, pero lo hizo con mucho cariño. Y bueno, pues después fue nombrado Monseñor Villarroel, ya tiene aquí creo que 15 años y ha hecho una gran labor en distintos órdenes, las pastorales, la Cáritas, el seminario, emprendimientos como la fábrica de chocolate, mandar a sacerdotes al exterior. Bueno, y él ha recorrido ya toda la diócesis varias veces. Entonces, a mí me alegra mucho esto porque vino a ser esta diócesis y verla crecer, pues es como cuando uno ve sus hijos que van haciéndose mayores, pues, y que van creciendo, como quien dice, sanos y que van creciendo buenos, inteligentes, etc. ¿Qué más puedo desear yo sino que Carúpano siga pues desarrollándose pastoralmente, espiritualmente, socialmente, siga siendo pues ese referente en el oriente del país, pues ya lo es, y gracias a Dios. Y eso pues me alegra mucho y comparto con la diócesis estas fechas y bueno, pues seguimos unidos en la oración, a pesar de la distancia, a pesar de que no pueda venir yo con mucha frecuencia por aquí, pero pues como decimos, estamos unidos en la Eucaristía y bueno, que el Señor y la Santísima Virgen nos sigan acompañando. Cuando se le pusieron nombres a la zona, todavía no había lo del Pilar. Pilar fue posterior. La zona Santa Rosa, porque la catedral es Santa Rosa. La zona Coromoto, aunque Coromoto es una parroquia reciente y bastante pequeña, no se puso, por ejemplo, no sé, cualquier otro nombre, porque es la patrona nacional, o sea, había que honrarla. Y la San José, por ser el papá adoptivo del Señor, y la parroquia céntrica de allí es Irapa. Entonces esas son las razones. Creo que siguen siendo 3 zonas, ¿no? Sí. Bueno, yo tenía en mente una zona del Pilar, pero se necesitaba que surgieran más parroquias en torno al Pilar. Surgió Guaraúno y tal vez se le podía añadir Tunapuy, pero todavía haría falta alguna otra. Alegre te traes de cantar.